Bueno, lo primero, que creo que nobleza obliga, aunque este espacio me genere una cierta inquietud, agradecer a las organizadoras la invitación tan generosa en estas jornadas que son ya un imprescindible, por lo menos en mi agenda. Y cuando recibo esta invitación, aparte del vértigo, siento una alegría inmensa porque coincide plenamente con el tema en el que estoy metida desde hace ya unos meses o incluso unos años y me permite la oportunidad de compartirlo con vosotras y con vosotros. Bueno, yo soy dramaturga y eso es importante recalcarlo porque es el origen prácticamente de este proceso de investigación en el que llevo a nivel legal como muy pocos meses, pero realmente es un proceso, como vuelvo a repetir, muy largo y que está inserto en mi propio proceso y en mi propia trayectoria como autora. Entonces, ¿qué me lleva a investigar sobre este tema y cuáles son los hallazgos y todavía las pérdidas? Todo lo que no he encontrado, pues es lo que vengo a compartiros. Pido desde aquí ya disculpas por los vacíos, por los errores, por la bibliografía no citada e incluso invito aquí a los oyentes y las oyentes a que si tienen más información que yo, que estoy segura que habrá mucha gente que sí que sepa o que le interese el tema, pues que lo aporte porque estamos en este proceso. Voy a entreleer, mirar, si ¿vemos la portadilla? Así, perdonad por esta cosa de ir cambiando. Vale. Bueno, el título de mi futura tesis doctoral quizás sea este o quizá no, pero por lo menos ya nos va dando un poco la pista de qué voy a hablar durante este rato, que parece muy largo, pero que seguro que se nos hace muy breve. Y es Maternidades en el teatro español contemporáneo, escrito por autoras. Un título aparentemente muy general o no, depende de quién entienda lo concreto, pero que sí pues está explicando un poco sobre qué vamos a investigar y qué os voy a contar. Aquí menciono a mis directoras, de las cuales estoy muy contenta de este proceso de acompañamiento, que es Asunción Bernárdez, que ayer compartimos con ella la mesa, y bueno, yo como oyente, pero que estuvo aquí contándonos un poco desde la perspectiva audiovisual, las maternidades, y Ana Contreras, que está aquí en mi presente, de la cual también estoy muy, muy contenta de que se haya atrevido a aceptar con la carga de trabajo que suelen tener este proceso. A través del Instituto de Investigaciones Feministas también he puesto ahí el logo para recordarme y recordaros que hay una mirada de estudios de género, de estudios feministas en todo este proceso de investigación. Siguiendo el lema del feminismo radical, de lo personal es político, la vivencia de mi propia maternidad me hizo resintonizar con un malestar que me acompañaba desde hace mucho tiempo en la creación y también a priorizar lo que me interesa resignificar. Gracias a la experiencia de parir, además parir en pandemia, que no es poco, del puerperio, de la lactancia y de la penalización laboral que supone ser madre, me he propuesto poner en práctica eso político de la maternidad a través de la investigación en el ámbito más político de todos, que es el teatro. Para lo que pensar desde el feminismo o los feminismos me ha resultado imprescindible. El feminismo o los feminismos me sostienen en este difícil mundo de la creación artística y de la mera existencia. Como dice Silvia Tubert, la teoría feminista, al revelar el carácter construido de la maternidad, demuestra que el imaginario social sobre la misma está configurado por diversas representaciones que identifican la maternidad con la feminidad, proporcionando un ideal común para todas las mujeres. Seguiremos sobre ello, simplemente para ir introduciendo. Mediante la reflexión y la transformación de la teoría feminista en mi propia práctica discursiva, he podido asimilar que la maternidad era y es un tema recurrente en mis obras, pese al malestar que ello supone y a la sensación de bregar muchas veces sola. Pero veremos en esta comunicación o en este encuentro que es un fallo de percepción y que realmente hay muchas más compañeras que están investigando y están creando sobre las maternidades. Algunas ya han pasado por aquí, otras se han mencionado, pero os voy haciendo un pequeño spoiler, ¿no? Aunque estamos en proceso de que realmente hay muchas autoras, creadoras escénicas que ya están indagando sobre la maternidad como un asunto principal. Y que realmente todas conocemos las estrategias patriarcales que anulan nuestra voz autoral y nos aíslan de las aportaciones de las otras.
en este proceso casi recién iniciado, comparto con vosotras, vosotros y vosotres este inicio de investigación, pero que va a marcar dos líneas principales que recogeré después, y que es, por un lado, la experiencia de la maternidad, mi propia experiencia, porque lo personal es político, recordémoslo, y los estudios de feminismo crítico para sostener como el marco teórico, y que gracias a ese feminismo crítico soy capaz de entender un poco más mi propio proceso creativo y encontrarme felizmente con las obras de muchas otras autoras. Pero antes de empezar en harina, os propongo un pequeño juego, a Cristina también, que es buscar en cualquier dispositivo que tengáis, o incluso lo vamos a hacer aquí, en Google, una palabra, que es la palabra madre, y ver qué imágenes nos saltan. A ver si lo encontramos por ahí. Así, a bote pronto, como primer vistazo. Son imágenes distintas, a priori, de distintas fuentes, pero me gustaría que me dijerais o simplemente pusierais la mirada en qué es lo que las une, qué tienen en común o cómo aparecen representadas. Sonrientes. Sí, sí. Sonríen. Todas sabemos que se te queda una sonrisa permanente después de ser madre. Tener el pelo largo, claro. La feminidad está ahí. El contacto físico, dice Sandra Macri. El contacto físico. ¿El contacto físico con quién? Obviamente lo vemos, pero quiero que os fijéis quién es el hijo, elige la hija. Bebé. Ajá. Vale. No tiene más allá, simplemente como para centrarnos de qué narices estamos hablando, ¿no? Y es que tenemos todos sonrientes, vuelven a decir Ana de Santos, pues sí, todas sonríen, sostienen, acunan, abrazan, apapachan a sus criaturas, que además son pequeñas, bebés, primera infancia, y además he buscado madres. Si buscáramos embarazo, encontraríamos algo todavía más radical, y es que no hace falta que lo busquemos, pero ya os lo anticipo así, luego si queréis mirarlo. En embarazo, por ejemplo, solo aparecen cuerpos cortados, muchas veces no aparece la cabeza o el rostro de la embarazada, sino la panza prominente, y a veces incluso dibujada en la panza el embrión, pero pocas veces aparece un rostro y una identidad de esa madre. ¡Ay, gracias! Bueno, ya está, lo tenemos ahí, ¿no? Para que veáis. Pero bueno, vamos a centrarnos en la madre y en la maternidad. Gracias, Cristina. Volvemos a la presentación, si te parece. Y os cuento un poco por dónde va esto. Pasamos a la segunda, segunda. Hay una pregunta inicial que además confronto con esta imagen maravillosa de la fotógrafa Ana Álvarez Recalde, que no sé si conocéis, pero si no la conocéis, andad y buscad su obra. Es una pregunta muy simple que va a derivar en otras muchas enlazadas, y es ¿por qué la maternidad sigue siendo un tema minoritario en las artes escénicas españolas? Seguro que ya tenéis una respuesta, pero no es tan fácil. Hay que justificarla, que para eso hay que hacer una tesis. Esta pregunta, que nace de mi propia experiencia de la maternidad y de mi proceso como autora, me llevó a otras muchas, hasta tal punto que me propuse que esto se iba a convertir en tema de investigación doctoral. Si pasamos a la siguiente, os digo algo así como un desvele, ¿no? La madre es una construcción sociocultural. Y diréis, no, yo tengo una madre, y la mía creo que anda por ahí también conectada. Claro, todas tenemos una madre, pero la madre es el individuo y la madre es una construcción sociocultural que ha ido variando, quizá no tanto, pero bueno, sobre eso también vamos a hablar, a lo largo de los siglos, y que muchas veces damos como un absoluto, ¿no? Asumimos que la madre es la madre, que no hay motivo de discusión, pero estamos en tiempos en los que sí que se percibe una fisura o una crisis con lo que es la madre, y vamos a ir sobre ello. Vamos a ver con qué estado de la cuestión me encuentro yo, y creo que nos encontramos todas y todos nosotros a la hora de pensar sobre la maternidad. Así que
pasemos pues, estado de la cuestión. Bueno, la descripción de lo que va a ser o está siendo mi proceso de investigación es justo lo que os he comentado, el análisis y el estudio de obras escénicas, bueno, teatrales, contemporáneas españolas con el punto de vista de las creadoras, que creo que es importante incorporar las voces de las creadoras en el canon con C mayúscula y con C minúscula universal y escuchar qué tienen que decir, escucharlo en el terreno de lo público, no en el terreno de lo privado, como ha sido el tema durante muchísimos siglos. Pasamos a la siguiente. Bueno, primero, lo dejamos ahí. Después de hacerme la pregunta, de formularme la pregunta de por qué la maternidad sigue siendo un tema minoritario en las artes escénicas españolas, me di cuenta, no me di cuenta, me cae la ficha de que el tema de la maternidad es un tema obsceno. Obsceno entendido como que ha quedado durante siglos fuera de la escena. Es un tema minoritario o relegado al ámbito de lo privado y no convertido en un tema central que mueva a la discusión política y mucho menos a la representatividad. Entiendo también y me planteo cómo la experiencia de la maternidad, no necesariamente el hecho de gestar o la experiencia biológica, sino la experiencia de la maternidad como un concepto un poco más amplio y como algo con lo que todas las autoras y autores, pero autoras, y es en donde quiero poner el foco, nos encontramos tarde o temprano y todas las mujeres, sean biológicas o de género, se encuentran también, se convierte en un tema que aparcamos y que incorporamos o se ha incorporado de manera tradicional, de manera secundaria, una trama secundaria, un personaje secundario. Y me pregunto si esa experiencia maternal modifica también el acto creativo. ¿Cómo? Desde lo positivo, es decir, desde me planteo cuánto se ha modificado mi imaginario y quién yo soy, desde la propia ciencia médica, hasta las censuras y las autocensuras con las que yo me castigo a la hora de escribir. En ese estado de la cuestión no podemos evitar o no podemos obviar una realidad. Ayer comentaba Asunción que España es el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja en el momento, ahora, en la actualidad. Y eso, por supuesto, se tiene que ver reflejada en nuestras ficciones y, por supuesto, también está indicando un desequilibrio. Algo está sucediendo con la maternidad que no es de ahora, pero que sí que ha eclosionado en los últimos 10, 15 años. Las cifras hablan por sí solas. La maternidad supone un coste laboral, un coste emocional, un coste de natalidad y, por supuesto, un coste de conciliación. Ahí os dejo los datos directamente. Bueno, entre otros costes y que nos encontramos, por ejemplo, y que tiene una repercusión, es las razones por las que las mujeres no quieren o no pueden ser madres. Y un porcentaje bien alto tiene que ver con pues la cuestión laboral. Sobre todo si hablamos del mundo teatral, ni os quiero contar, como bien sabéis, las que estáis aquí compartís esta experiencia, pero por supuesto hay un alto porcentaje de que se consideran en su momento demasiado jóvenes y que cuando lo quieren ser se consideran demasiado mayores, con todo el coste reproductivo, el coste físico y emocional y cómo eso ha incrementado las tecnologías reproductivas en este país, que es uno de los países con un desarrollo mayor de clínicas privadas de reproducción asistida. Con esta información vamos cargando la mochila a la hora de hablar de las maternidades. ¿Pasamos ahí? Bueno, esto es algo que ya se comentó ayer, pero que también está en esa mochila, y son los mitos patriarcales, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado pensamos que es también un término que manejamos con cierta facilidad, pero realmente existe, se nombra de manera real, es decir, empieza a aparecer en el habla y en el pensamiento, gracias a la labor política de la ola feminista de los años 60-70. Ellas ponen nombre a un sistema basado en el desequilibrio y la desigualdad que ya está muy presente y que los primeros feminismos ya se hacían eco de ello, pero es verdad que ponían el foco en otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Son estas feministas de los años 60 y 70 quienes dicen que el patriarcado existe y que hay que empezar a ser consciente de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque también recogen o hacen consciente y evidente estos mitos con los que hemos convivido durante siglos, algunos de raíz judeocristiana, otros de otras tradiciones, pero que se han ido asumiendo y modificando, ¿no? Entonces, tenemos dos muy evidentes, que son la Eva bíblica, además
Hoy ha habido una charla sobre ello bien interesante y tenemos a Lilith, ¿no? Esa otra creación de lo divino que estaba demasiado interesada o por lo menos que defendía su identidad frente al Padre, al Creador, y que fue expulsada del paraíso precisamente por nombrarle, ¿no? Por darle un nombre. Y por supuesto tenemos muchos otros mitos, pero tenemos el de la bruja, tenemos que, pues, para que lo recordemos, ¿no? También el de que está también relacionado con todas estas diosas de diferentes culturas que se han ido asumiendo y transformando en la actual, ¿no? Al final, todos estos mitos, he puesto 3, pero podría haber puesto muchas más, se resumen en 2, muy sencillos de reconocer, que si pasamos los vemos, que son la puta y la virgen. Podemos nombrarlos de muchas otras maneras, pero creo que las reconocemos, ¿no? La mujer tentadora, creo que hablaban ayer de la araña, ¿cómo era? La araña tóxica o la... Sí. y la virgen doncella, que por supuesto tiene sus modificaciones y su elaboración, y puede ser la virgen, la doncella enamorada, la doncella guerrera, lo veremos que también luego está presente en los personajes y en los roles de las artes escénicas, bueno, el teatro, pero que creo que reconocemos porque se van modificando, pero en el fondo lo que subyace son estas dos. Pasamos ahí a la siguiente. De recordar que nuestra cultura nace del matricidio. La cultura occidental de raíz judeocatólica, aunque tiene influencias de muchas otras, parte de la idea de matar a la madre. Es verdad que luego matamos al padre y el psicoanálisis se hace cuenta de ello, pero matar a la madre como institución, ¿no? Y como gran influencia es algo que necesariamente nos ha tenido que afectar, y seamos conscientes o no. Dice Victoria Sau Sánchez que en el patriarcado todo el mundo es huérfano de madre. La ausencia de madres simbólicas hace que haya un borrado permanente y una falta de referentes para las mujeres y los hombres, por supuesto, pero para todas aquellas que nos preguntamos dónde están las madres en el arte, ¿no? En el arte, en la sociedad, incluso en el habla cotidiana. Pasemos ahí. También hemos de sumar una serie de mitos modernos. Tenemos, puesto 3, pero vamos, son unos cuantos más, la famosa revalorización de la infancia a raíz de la Ilustración, que no solamente por la necesidad de generar pueblos fuertes, la infancia es los cimientos sobre los que se construyen estos pueblos libres, ¿no? Empieza a tener significación simbólica y también social y por supuesto política, que la infancia sea el centro de toda sociedad, que hasta ese momento la infancia como tal no tiene ese valor, a partir del siglo XVII, aunque se ve un poquito antes en adelante, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Primero, el desarrollo de la pedagogía, ¿no? Como ciencia que va a reconducir a esa infancia, y luego también la carga de la educación que va a recaer sobre esas madres. La madre educadora también del 17, ahí bueno, vemos esta imagen, ¿no? Y de repente como que los pueblos, la madre educa a la infancia porque esa infancia van a ser el pueblo del mañana. Y sobre esa madre que no tiene representación en lo político, que no es sujeto político, cae la carga inmensa de responsabilizarse y educar a sus hijos o a los hijos de sus hijos, de ser el centro de la familia, pero sin poder traspasar el umbral de lo público. Y de ahí llegamos al fenómeno, este es un fenómeno muy concreto, pero para que veáis hacia dónde va la madre oculta del 19, ¿no? El modelo de madre victoriana, con una fuerte carga de represión. Y bueno, os traigo esta foto porque esa es un momento muy concreto en el que las fotografías, para sostener a los niños, se tapaba a las madres para que ejercieran como de muebles, y los niños, ante las largas tiempos de exposición de fotografías, estuvieran quietecitos porque en el fondo estaban con su madre, aunque no aparecieran. Pero que me parece como un reflejo bastante claro de hacia dónde va la representación de la madre en los siglos anteriores a los nuestros, y no sé si en la actual. Seguimos, mitos contemporáneos. He puesto 2, pero que ahí están y que los llevamos en la mochila. Uno, la conciliación. No digo nada, pero bueno. La conciliación son los padres. Bueno, más bien dicho, son las madres.
No, no, no. Las mujeres cuidan más a un rango más amplio de personas, desde la infancia a las mascotas, y en número mayor de horas. Horas que ni se cobran, ni se cotizan, ni se tienen en valor, y que suponen una serie de consecuencias económicas y laborales que hablábamos ayer, que por supuesto, si fueran reclamadas, como de hecho desde algunos sectores del feminismo, y creo que el movimiento ahora, el ecofeminismo y otros muchos movimientos están empezando a reclamar, pues se desestabilizaría esa sociedad, ¿no? Esta sociedad. Es la famosa política reproductiva de la que habla Silvia Federici, ¿no? No se podría sostener esta sociedad si nosotras reclamáramos que se nos pagara por las horas de cuidado, lo que fuera, ¿no? Pero que estuviéramos ahí presentes. Y otro mito, la crianza con apego, de la cual soy parte contratante y madre que intenta criar con apego, pero también entiendo que es otra construcción y otro mito porque coloca a la criatura en el centro del universo y desplaza las necesidades y los principios de la madre. La idea de la crianza con apego es fantástica, criar a tu criatura desde el amor, desde el contacto permanente, desde la disponibilidad plena, pero el resto del sistema no apoya esa crianza por apego. Entonces las mujeres nos encontramos, o por lo menos ese es mi sentir en los estudios y en la propia vida, con el conflicto de tienes que criar con apego, pero tienes que seguir al ritmo previo de haber sido madre. Y esa crianza con apego, en definitiva, se basa de nuevo en la conciliación y en el sostener todo el tiempo una situación realmente insostenible, lo cual nos lleva a tachán, el mito de la superwoman, que no solamente como madre, supermadre, pero el mito de la superwoman que ni más ni menos nos convierte en responsables, en culpabilizadas, por supuesto, y en la sensación de que no llegamos a nada de lo que se espera socialmente de nosotras, ni siquiera con nosotras mismas, porque dejamos de escucharnos. Y es un mito que creo que reconocemos bien, pero que lleva cociéndose a fuego lento desde los orígenes del capitalismo y que en estos tiempos tan neoliberales pues sigue apoyándose en el esfuerzo y en el sacrificio de muchas mujeres, sean madres biológicas o no. Es decir, también desde el maternar, desde los cuidados. Pasamos. También tenemos que tener en cuenta pues, la cuarta ola feminista. Habrá quien dice que no es cuarta ola, pero desde luego estamos viendo que hay un cambio social que en estas jornadas se ha dado, en estas y en otras se va dando cuenta de ello. De hecho, el propio proyecto de las jornadas es un buen reflejo y que están ahí para aportar y sumar, pero también a veces apoyarse en el disenso. Hay muchas maneras de entender la maternidad desde el feminismo y muchas veces no ha sido una relación cómoda ni fluida. Es más, muchas veces ha sido fuente de conflicto y bueno, vamos a ver un poco qué traemos, ¿no? Por otro lado, el peligro de convertir el feminismo en mainstream. Desde que Zara vende camisetas feministas, pues no sé, digo Zara o cualquiera de ellos, pues nos está alertando de que algo está empezando a ser asumido por el sistema y comercializado, por lo tanto, incluyendo la maternidad. Y por supuesto no podemos obviar la etapa en la que vivimos, ¿no? de conservadurismo, represión, elecciones en Castilla y León, todo esto que creo que reconocemos. Este es uno de los tantos muros y murales que han sido, este es en Sevilla, que han sido pintados y bueno, vandalizados, ¿no? Precisamente. Esto también cuenta en la mochila a la hora de rastrear a las autoras cómo se reflejan sus ficciones y cómo viven esta experiencia. Pasamos al siguiente. Vale, problemas que os comparto para que reflexionemos y pensemos juntas sobre ello y veáis que no es tan fácil, aunque no es tan fácil estudiar la maternidad. Lo primero, que es una madre, ¿no? Volvemos otra vez sobre ello. Tenemos la cultura popular. He elegido unos cuantos refranes que dice algo así como madre que no cría no es madre sino tía, casa sin madre, río sin cauce, amor de madre ni la nieve le hace enfriarse, como es la madre así es la hija, madre no hay más que una, que hablaban ayer de ello, la madre y el delantal tapan mucho mal. Bueno, hemos visto antes las fotografías, ¿no? Entonces, un poco reincidiendo en esta imagen de la madre cuidadora, que sostiene, que evidentemente está cargando con la crianza y con la responsabilidad no solo educativa, sino moral también. La RAE
dice muchas cosas, pero dice mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos, mujer en relación con sus hijos, mujer con cualidades atribuidas a una madre, especialmente su carácter protector y afectivo, mujer que ejerce de madre y cómo me siento yo todos los días, alcantarilla o cloaca maestra. Reiro, pero es real. Bueno, pasamos ahí. Entonces, bueno, ya lo veíamos ayer, lo mencionaba Asunción y bueno, creo que ha ido saliendo, ¿no? Como tenemos estos modelos de madres, la Pietà, esta madre sufridora, los recojo también por si alguien no estuvo ayer y sobre todo a modo de cierre, ¿no? Esta madre sufridora, doliente, que recoge al hijo muerto o simplemente al hijo lo sostiene ante todo tipo de penurias, que está ahí en nuestro imaginario. Por supuesto, el modelo de madre, de ángel del hogar, que reconocemos en el mundo norteamericano y por supuesto que está aquí gracias a nuestra herencia franquista, que se ha quedado y que sigue latiendo en nuestro imaginario, en nuestro subconsciente, en nuestras representaciones simbólicas. Ya vimos ayer que en las ficciones audiovisuales, en el sentir a la hora de crear también. Siguiente, bueno, tenemos a la madrastra, ¿no? Este peligro, ¿no? De que en el momento que te sales de la construcción de género, como nos recuerda Judith Butler, ¿no? En el momento que no te encajas en uno de los modelos de género hegemónicos, pues eres penalizada y el rol o el arquetipo ya de la madrastra, esta mujer que ha renunciado a la maternidad o que ha fracasado en la maternidad, pues lo tenemos muy presente, ¿no? Como nos fascina y nos horroriza a la vez, pero no desearíamos convertirnos en ella. Aunque bueno, yo con este look a lo mejor a veces sí. Pero bueno, luego también tenemos toda la información del estudio del psicoanálisis, Freud and Company, que nos dicen cosas tan hermosas como que nosotras la situación femenina solo se establece cuando el deseo de pene se sustituye por el deseo de hijo, que es nuestra realización, y que sobre todo tener un hijo, y además es un hijo varón, es la más intensa meta del deseo femenino. Está ahí la sensación de, y todavía peleamos y queda mucho por pelear, de que una mujer no está completa si no es madre, aunque decida no serlo. Con ese conflicto y con ese debate se va a encontrar tarde o temprano. Tenemos, por lo tanto, otro problema, que es qué es la maternidad. Si definir una madre es complejo, y hemos visto que no nos ponemos muy de acuerdo ni siquiera en el imaginario, definir la maternidad como construcción todavía es más. Dice la RAE, estado o cualidad de la madre. Por lo tanto, sigue replicando algo como que la madre es la que cuida y es la que ejerce la maternidad y la maternidad es la cualidad de la madre. Es un ida y vuelta permanente en el cual no hay respuesta definitiva. Yo creo que nadie se ha planteado, de los académicos, entendedme, exactamente definir qué es una madre, o quizá no es tan fácil. Y yo digo, bueno, ¿qué es la maternidad? Bueno, es complicado. Dice, ahí llegan de repente los estudios antropológicos modernos, contemporáneos, porque esta cita, por ejemplo, es del 91, como Henrietta Moore, que dice, para complicar un poco más todo este debate, que no todas las culturas definen a la mujer de la misma manera, ni siquiera establecen necesariamente una relación especial entre la mujer, sea lo que fuere, y el hogar o la esfera doméstica, como ocurre en la cultura occidental. La asociación entre mujer y madre no es ni mucho menos todo lo natural que podría parecer a primera vista. O sea, vienen ahí desde la ciencia o otros estudios que no son solamente el humanismo, a poner en cuestión que quizá no es tan natural la relación entre mujer y maternidad, aunque en esta cultura parece que sí. Por lo tanto, ya hemos mencionado que hay una revisión de las maternidades o de la maternidad en las producciones actuales y en las producciones culturales. Se mencionaron ayer desde la ficción audiovisual y os he traído algunas portadas. Hay una selección muy, muy breve de lo que se está ahora escribiendo, que desconstruye, revisa, cuestiona las maternidades. Bueno, ahora o hace ya unas décadas, pero que no termina, o sea, que no deja de reeditarse, ¿no? Por ejemplo, Veis tres mujeres no es de ahora, el extenso poema de Sylvia Plath, pero curiosamente se ha vuelto a reeditar una y otra vez porque tiene una gran vigencia, ¿no? Tenemos ahí, pues,
desde Yen Díaz, que explora la relación entre madre e hija, Las madres no, que habla del matricidio y habla de muchas otras cosas, otros muchos temas que os recomiendo, Silviana Anclares, que habla de la gestación, de la donovulación, el deseo de ser madre y la donante de óvulos, bueno, 3 mujeres, desde la autobiografía o de la autoficción, a mí no me iba a pasar, Madres arrepentidas, El nudo materno, La mejor madre del mundo. Hay muchísimos títulos, he hecho una selección, hasta El cuento de la criada, que lo revisa desde la distopía y que aunque es de los años 70 y ha tenido una revisitación desde el audiovisual, desde luego que es de plena actualidad. Tenemos ahí, por lo tanto, un conflicto evidente del cual, recordemos, es el estudio del estado de la cuestión, que es el conflicto frontal entre la maternidad tradicional, esa que veíamos en Google, ¿no? Del cuidado, el contacto, la sonrisa, la plena disponibilidad y las nuevas maternidades. Y encontramos la crisis de la maternidad. La crisis de la maternidad que eclosiona ahora, o por lo menos ahora se nombra y se empieza a representar, no es de ahora ni mucho menos, encontramos que a la vez que se influye desde el modelo hegemónico de la maternidad feliz, que hemos visto que es una construcción que vamos heredando desde el siglo XVII en los años 50, Norteamérica y demás, a la vez que eso se instala, también encontramos un desapego o un malestar, ese famoso malestar sin nombre que dice Betty Friedan, y sobre su papel en la sociedad y su papel en el entorno familiar y como madres. Dice ella además, cito en su autobiografía, que lo que de verdad quería era ser una ama de casa feliz y realizada, hay un deseo de ello, afincada en un barrio residencial y muy pronto madre de 3 hijos. Pero recuerdo que un domingo que salimos de excursión con la familia, y luego otra vez en el aparcamiento, y luego otra vez en el aparcamiento de un supermercado sentí un ataque de pánico repentino, inexplicable, aterrador. Aquello era peor que el asma. O sea, ya encontramos que empieza a haber una crisis y encontramos también otro dato más, y es el tabú de la maternidad y del cuerpo femenino reproductivo en la representación. Vuelvo a recuperar una foto de Ana Álvarez Recalde, precisamente ahí desde su activismo creativo de exponer su propia maternidad, que además esa fotografía no lo he comentado, pero ella la tomó minutos después de haber dado a luz. O sea, lo captó en el momento con la placenta, todo lo que se supone de tabú y de rechazo incluso, y la lactancia también es un gran tabú social. Y cómo apenas está representado, aunque por suerte, el otro día veía Otoño en Abril de Carolina África, pues es un tema que empieza a aparecer y que sigue generando una cierta incomodidad en el patio de butacas. Pero ahí está, nos da cuenta de que todo tabú esconde un miedo y el cuerpo femenino no sexualizado para el placer masculino es un tabú. Y con eso hay que contar. Y entonces mi pregunta, con toda esta información y mucha otra que seguro que me he dejado por el camino, con un mundo lleno de citas y de toda esta dificultad de intentar traerlas y compartirlas en muy poco tiempo, yo me pregunto, ¿y en las artes escénicas qué? ¿Qué? Traemos una serie de modelos de mujer, madre, esposa. Así tal cual. Y digo mujer, madre, esposa como construcción, porque como dice Marcela Lagarde y de los Ríos, ¿no? la teórica, filósofa, feminista mexicana, dice que todas las mujeres, por el solo hecho de serlo, son madres y esposas. Entendemos como de ser, son, no, nos cae. Desde el nacimiento aún antes, las mujeres forman parte de una historia que las conforma como madres y esposas. Esta configuración de identidad del ser para los otros. Ser para y los otros, y que nos convierte en unas servidoras voluntarias en el deseo de los demás y en el poder de los demás. ¿Qué modelos tenemos, por lo tanto? He puesto algunos, sé que se me escapan muchos otros, los tengo en cuenta, que son, por un lado, esas vírgenes y prostitutas, castradoras, la doncella enamorada, la doncella guerrera, la madre del modelo burgués de todas las obras del 19 antes y después, y la mujer que espera varón, por supuesto. Y en el
Apartado prostitutas, castradoras y demás, por supuesto tenemos a los grandes roles y personajes, ¿no?, que están ahí: Clitemnestra, Medea, Celestina, Colombina, Bernarda Alba, seguro que os vienen a la cabeza muchísimas más, que además beben de los propios arquetipos que he mencionado antes y otros muchos que se me han quedado en el tintero, pero que reconocemos. Este es los modelos, personajes, roles que reconocemos en las obras que hemos leído, que hemos analizado, que vemos muchas veces, porque forman parte del repertorio universal y que nos hacen muchas veces caer en la falsa imagen de que es el único modelo de madre que podemos y debemos consumir. Además, no podemos olvidar también que hay todo un mundo de información en el mundo teatral. Bueno, en el teatro tenemos, aquí traigo las Euménides, bueno, esta cita, ¿no?, este encuentro, este debate, este juicio entre Orestes, después de haber matado a su madre y su largo periplo perseguido por las Euménides, ya ahora en este momento ya convertidas, porque es la tercera parte, este momento en que Atenea y Apolo salen en su defensa y que dice Orestes algo así como: ¿y soy yo de la misma sangre que mi madre? Dice el Corifeo: pues ¿con qué otra cosa te nutrió, asesino, cuando estabas dentro de sus entrañas? ¿Reniegas de lo que es más querido, la sangre de una madre? Y entonces Apolo sale en su defensa: no es la que llaman madre la que engendra al hijo, sino que es solo la nodriza del embrión recién sembrado. Engendra el que fecunda, mientras que ella solo conserva el brote sin que por ello dejen de ser extraños entre sí, con tal de que no se lo mallogre una deidad. Recordemos a Aristóteles, ¿no?, por ejemplo, como habla de que el que fecunda es el padre y nosotros somos contenedores de vida. Lo tengamos claro, lo identifiquemos o no, eso está ahí. Eso está ahí en nuestro proceso creativo, eso está ahí en nuestra identidad, eso está ahí en nuestro debate, vamos a dejarlo ahí con la maternidad. Pasamos ahí. En el mundo teatral, a todo este estado de la cuestión tan intenso y tan cargadito, tenemos otra serie de información que no podemos obviar. Ahí os traigo un extracto del estudio que hizo Fundaciones GAE, Asociación Clásicas y Modernas, donde están las mujeres en las artes escénicas, que llega hasta el 2019. Habría que ver ahora, después de la pandemia, cuánto se ha visto alterado. Me imagino que los porcentajes no han mejorado, ni mucho menos. Y es que el 22% de los textos que se programan son escritos por mujeres, el 22%. Y el resto de creadoras, 25 para dirección, 53 para coreografía, etc, etc. Ahí los tenéis, porque las cifras hablan por sí solas. No hace falta hacer un manifiesto, simplemente ver que existen y que lo vemos y que lo vivimos en el día a día. Hay otro factor más. A la hora de escribir, escribo sobre maternidad, reflexiono sobre maternidad, apuesto sobre la maternidad, y es esta realidad. Hasta el 2018 estos son los dramaturgos más estrenados en España. Premio para que encuentre una autora. Si la encontráis, lo que yo no, todavía no, pero bueno, ahí está, Shakespeare en cabeza, como no, pero tenemos muchos otros que están ahí, no se quedan cortos. Con esto vamos bailando las autoras. A esto se le suma una serie de impedimentos externos que no dejan de ser el reflejo de lo externo también. Primero, el planteamiento de qué es una autora. ¿Qué es una autora? Nos preguntamos, ¿cómo puedo llamarme autora? ¿No? Que se genera esta famosa ansiedad de la autoría, esta teoría desarrollada por Gilbert y Hubbard. Las estudiosas que, como réplica a la tesis de qué es un autor de Harold Bloom, reflexionan en torno al proceso de creación y el autonombrarse autoras de toda creadora, ¿no? Y que tiene que ver con este borrado sistemático de la genealogía. El sentir que siempre empiezas y partes desde cero y que los eslabones previos han sido cortados. Esta ansiedad de la autoría, cómo voy a ser yo la primera que rompa el silencio, muchas veces logra sus objetivos, y es que dejes de crear o dejes de existir como autora o te rindas directamente, y que por otro lado vamos a quedarnos con lo positivo. Gilbert y Hubbard en La loca del desván, un texto que os recomiendo vivamente, dice que también nos permite una cierta libertad cuando somos conscientes de ellos, es decir, la libertad de que otras están ahí y que podemos generar nuestras propias poéticas sin estar cargadas por la autoridad mayúscula de los autores, ¿no?
Por otro lado, otra serie de impedimentos internos, reflejo, repito, de lo externo, es, no sé si os ha sucedido, pero a mí por lo menos sí, y creo que por lo que voy rastreando también, la pregunta de ¿la escritura femenina existe? ¿Qué es la escritura femenina? En lo que yo escribo hay marcas de género, no. Mi experiencia como mujer que se identifica mujer en esta sociedad marca lo que yo escribo, eso lo detectan los demás, lo detectan los programadores también. Es importante cuestionárselo, ¿no? Y hay una búsqueda que de nuevo no la invento yo, ni la recojo yo, ni mucho menos, que la recogen, pues por ejemplo, desde el feminismo de la diferencia, se reflexiona mucho acerca de la escritura femenina. Sabéis que el feminismo de la diferencia recoge un poco la inquietud del feminismo radical, luego en Norteamérica se convierte en feminismo cultural, salta a Europa y tiene como su diversificación, ¿no? A través de autoras como la dramaturga y filósofa Helen Cixous o Irigaray. Hay muchas autoras y filósofas y teóricas que se preguntan qué es la escritura femenina. Y esa identidad del yo en relación a la escritura, ¿no? Cito a Cixous, dice, si escribía yo, ¿quién hubiera sido? Podía pasar muy bien bajo yo en la vida cotidiana sin saber más al respecto, pero ¿cómo hubiera hecho para escribir sin saber quién yo? No tenía derecho. ¿Acaso la escritura no era el lugar de lo verdadero, con mayúscula? ¿Acaso lo verdadero con mayúscula no es claro, distinto y uno? Y yo imprecisa, varia, simultánea, impura, renuncia, se dice a sí misma, Helen Cixous en un texto muy hermoso y clarificador que es La llegada de la escritura. Con esto también nos encontramos quién soy yo y quién soy yo en relación a mi escritura, y creo que es algo importante de recoger también en este estudio. También nos encontramos con el famoso síndrome de la impostora que salía por allí ayer. El síndrome de la impostora lo reconoceremos, nos dediquemos al arte, nos dediquemos a cualquier otro aspecto. En el momento que nos sentimos siempre incapaces, insuficientes, alumnas perpetuas, en nuestro caso además dramaturgas emergentes, aunque ya rondes la... hayas pasado la barrera de los 40, ese síndrome de la impostora que te pone la zancadilla de lo externo a lo interno y que nos afecta en todo el mundo, a todas las clases y por supuesto a todas las etnias. Esta permanente ansiedad, ¿no? Y por otra pregunta que voy a recoger también en la investigación es, ¿el teatro feminista en este país existe? Sé que sí, no me digáis no, sí, lo sé, pero en cuanto a su representación, a sus estudios, una de las dificultades con las que yo me estoy encontrando es que hay referentes, pero más en el ámbito angloparlante, y aquí hay, por supuesto, iniciativas maravillosas, estamos en una de ellas, pero queda mucho camino por andar porque el peso de todo lo que hemos vivido en los últimos 40, 50 años está ahí. Y decir con la boca pequeña, hago teatro feminista. Y el miedo a la penalización. Si escribo sobre maternidades, si creo sobre maternidades y lo empujo para que sea un temas primordiales en mi obra o en mi creación, ¿qué va a suponer? ¿A quién le va a interesar? ¿Va a seguir siendo un tema minoritario? ¿Escribo como autora para mujeres? ¿Qué espectadores y espectadoras están al otro lado? Y lo van a recibir como propio. Ahí hay toda una información que ronda, ¿no? ¿Qué objetivos, por lo tanto, me voy a encontrar? Bueno, si no los leéis, revisar desde la teoría feminista la maternidad contemporánea y su representatividad frente al modelo patriarcal en los textos dramáticos escritos por autoras españolas de las últimas 2 décadas, estudiar el proceso creativo de las autoras con sus censuras, autocensuras, referentes, para modificar o por lo menos para dinamitar, si se pudiera, sería fantástico, el canon tradicional y la academia. El tercer objetivo, formular, y ahí está la dificultad, Ana, te lloro para ello, formular un sistema de análisis para los textos teatrales con perspectiva de género, que se adecua a nuestro contexto y a nuestra realidad. Pasamos ahí, siguiente. ¿Qué subtemas? Cuando hablamos de maternidad he elegido unos pocos. No me digáis que faltan muchos porque lo sé y los tengo en cuenta. El embarazo, el parto, la violencia obstétrica, así como del tirón, el puerperio, la lactancia y los cuidados. Ahora sobre ello iremos con lo de la maternidad y maternaje. La elección de no ser madre como algo positivo, que es otro de los grandes tabúes y de las grandes penalizaciones. La conciliación, que son las madres, recordémoslo. El aplazamiento de la maternidad,
La maternidad, que recuerdo ir embarazada a la ginecóloga y decirme, ya eres vieja, tenía 39 años. Sí, lo soy, pero no hace falta que me lo recuerdes el primer día que te conozco. Bueno, pues con esto no nos conocemos, no tenemos confianza. Bueno, pues mi útero viejo y yo tuvimos un hijo precioso, pero es verdad que para la medicina lo soy, entonces ahí hay una realidad. Marco teórico, pues la teoría crítica feminista y las categorías analíticas, esto es una cosa de la investigación, pero para que veáis que no me refiero solo a la maternidad como categoría, sino también desde un punto de vista interseccional, desde el famoso teatro feminista y la autoría. Las líneas teóricas con las que estoy y con las que espero que hacerme entender cuando investigue, que sería la siguiente diapo, que es ya lo he mencionado en la introducción, la línea esencialista, que parte del feminismo radical, cultural y de la diferencia, aquella que resalta la experiencia de las mujeres para la hora de crear, y la línea postfeminista, aquella que resalta la performatividad y la deconstrucción de la maternidad. Esas dos líneas, que sería un poco desde del sujeto uno al nos, ¿no? Desde el yo al nos y desde la deconstrucción de la identidad, digamos que atraviesa toda esta investigación. En el siguiente os pongo un ejemplo, por ejemplo, de en qué consiste esa maternidad. Primero estudiar el concepto de buena madre o modelo hegemónico que ya hemos visto que tenemos como muy presente. También el concepto de mala madre. Hemos hablado mucho de las malas madres aquí, se ha hablado mucho, pero ¿qué es una mala madre? ¿No? En la maternidad como institución, aquí de nuevo se habló ayer de Adrienne Rich, ¿no? La maternidad, nacer de mujer, la maternidad como experiencia e institución, un título clásico del estudio de la maternidad. En mí me interesa hablar de la maternidad como institución represora, si no, no se podría entender la violencia obstétrica si no fuera una institución represora. Por supuesto, vamos a resaltar lo positivo, pero a mí me interesa el estudio y el reflejo en la ficción. El cuerpo de la madre como encuentro. Esto parece algo como muy fácil de entender, pero incluso desde los estudios feministas ha habido un conflicto con la madre, una matrofobia inicial, ¿no? O sea, tiene su sentido político después de insertarnos con fuego, que hemos de ser madres sí o sí, que hemos de ser buenas madres, las feministas de los 70, las performers también, por supuesto, porque llevaron a la práctica toda esta teoría política, no se quedaron en la academia o en la subacademia, pusieron en práctica el dejar de lado a la madre, en rechazar a la madre. Y también ahora hay un movimiento de encontrarse con el cuerpo de la madre como fuente de creatividad y como posibilidad de encuentro y de motor creativo, ¿no? Encontrar en la madre, que siempre ha sido como lo oscuro. Acordaros de cuántos modelos de madres destructoras y represoras tenemos. Ayer hablaba Asun de Psicosis, por poneros un ejemplo, ¿no? Está ahí, por supuesto, pero podría haber otros modelos de madre que fueran positivos, que fueran creativos, la maternidad como fuente creativa, y tres conceptos que creo que me parece que son esenciales para entender de qué narices estoy hablando, que es maternidad, maternaje y maternazgo. ¿Los conocéis? ¿Sabéis diferenciarlos? Maternidad, bueno, maternidad, ya hemos un poco hablado de ello. Vale, maternaje lo define, entre otras muchas, Nancy Chodorow, ¿vale? Y habla algo así como que, bueno, construye un estudio sobre cómo maternaje es aquello que ha construido, o el eje de la división sexual del trabajo para las mujeres. Es la asignación histórica a la mujer de cuidadora, de sustento o de sostén, y que lo ha convertido o nos ha generado la falsa imagen de que es algo natural, que ya hemos visto que tiene una raigambre histórica muy profunda. Es el famoso ejercicio maternal de las mujeres en el que nos guste o no, decidamos, ni siquiera nos lo planteamos si podemos, ¿no? Pero el maternaje es esta carga o esta norma que nos ha acompañado durante siglos, ¿no? Y que ha generado la identidad de las mujeres en base a la relación con los otros, como hemos visto antes con la cita de Lagarde, esa identidad genérica que se adquiere a través de la socialización, pero, y ahí conecto con las imágenes de Google, esa socialización solo tiene sentido en relación con el hijo, la criatura, la hija, el hijo. Entendedme. Es decir, el acto de maternar es algo que nos permite tener una identidad. ¿Qué hay más allá de esa identidad? Esa es la pregunta. En cambio, el concepto de maternazgo, que lo acuña Marta Lamas, entre otras, relacionado con motherhood, es
No, motherhood y maternazgo. O sea, maternidad de motherhood, que es la gestación y el parto estrictamente, y maternazgo de mothering en el sentido de responsabilidad emocional, crianza y cuidado de los hijos. Por lo cual es subversivo en el sentido de que alguien puede ser madre sin ser necesariamente de género femenino, es decir, alguien que ejerce los cuidados, y voy a citar directamente a Marta, en otras palabras, la maternidad, la reproducción biológica es una experiencia femenina, pero el maternazgo no tiene por qué serlo necesariamente. Maternazgo es el ejercicio de las responsabilidades no biológicas de la crianza y el cuidado de la prole que, a pesar de no descansar en habilidades naturales, ha sido asociado con el género femenino. Conectaríamos con el pensamiento materno y las propuestas ecofeministas de la ética del cuidado que nos proponen precisamente el cuidar y el amor como motor social. Para Sara Rudik, entre otras, cualquiera, él o ella, que se comprometa a responder a las demandas del niño como, incluso también como concepto, y que dedique una parte considerable de su tiempo a trabajar en sus respuestas, es una madre. Es decir, los cuidados como ejercicio de la maternidad consciente y elegido. Todas estas preguntas, que seguro que muchas más, están en todo este proceso de investigación y vamos a ir ahí. Da cuenta el teatro contemporáneo de la crisis de la maternidad, en qué formas, en qué temas, en qué géneros. Las autoras cuentan de manera distinta, teniendo en cuenta este rol con el que cargamos, qué impacto tienen en la sociedad, en qué sala se programa. Conocemos, ¿no?, esto de vete a la sala pequeña un día y ya está todo cubierto, pues con la maternidad mucho más, porque apenas existen estudios teóricos sobre estos aspectos, porque hay tan poca producción teórica y analítica sobre teatro feminista en el ámbito hispanohablante y sobre todo en España, que supone para una autora escribir sobre maternidades como tema principal. Bueno, lo haré y lo estoy haciendo a través del análisis del discurso, al análisis temático. Es que quiero pasar a las muestras, a las entrevistas con autoras. Creo que es importante recoger la experiencia de las creadoras. Es muy importante, y encontrar qué las une y qué no las une, pero escucharlas e incorporarlas y a través de un posible laboratorio que ya. No puedo obviar ni olvidar a las antecesoras. Las antecesoras están ahí y son muchas. Tenemos, no sé si está Iciar ya o se ha ido, pero bueno, tenemos ahí el trabajo de Iciar y de las Marías Guerreras, por ejemplo. Tenemos también, es que las he puesto aquí para que no se me olviden, el Proyecto Vaca, el T de Teatro en Barcelona, Dones en Arte en Valencia, las Federicas en Granada, AMAEM en Málaga, la Compañía del Teatro del Norte en Asturias, Caminos de Mujer en País Vasco, por nombrar unas pocas. De nuevo volvemos a lo mismo, parece que nadie habla sobre estos temas, rastreas y encuentras que sí, pero no te vienen a la cabeza. ¿Alguna obra que hayas visto sobre maternidad? Espera un momento. ¿No? Hay que preguntarse por qué no deja huella y sobre todo, ¿por qué nos cuesta tanto encontrarlo? Estas son las muestras que manejo. Es un extracto del extracto del extracto de la muestra, pero para que veáis algunos nombres, ¿no? La confianza de Guadalupe Sáenz Moreno, Ser o no ser, La mejor madre del mundo, Bilbao, sobre la novela Nuria Lavari, que aparecía por ahí la portada, La chica de la lámpara de Marta Arán, Otoño en abril, Salve Regina de Ángela Palacios, Alumbrar, digo así un poco rápido, Mare de Marta Barceló, Como una perra en un... Algunas las hemos visto aquí, porque muchas en el ámbito catalán, pero algunas han pasado por aquí, Como una perra en un descampado, de Claudia Cedó, Fam de María Velasco, con Las imposibles, que acaba de estrenar hace muy poquito, Tetas de Mar Gómez Glez, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Muchísimas. Y ahora os contaré un poquito más. ¿Qué problemas? ¿Qué más problemas? Más problemas encontramos. Debilidades, he querido decir, para no angustiarme. Primero, tenemos mucha teoría literario-dramática feminista, o sea, hay mucha debilidad, hay muchos textos que estudian lo literario, pero no lo dramático y con perspectiva de género nada, muy poca, o sea, muy poca, ahora me dirá Ana, no, pero tiene toda la razón, pero cuesta encontrarlo. Escasez de estudios teóricos del teatro feminista en España, anglosajón el que queráis y otras partes del mundo. Pocas traducciones, muy poco actualizadas y, por supuesto, no lo olvidemos, la precarización de las investigadoras, que esto se hace gracias a el esfuerzo y el compromiso personal, pero todo lo demás es complicado, como lo de definir la maternidad. ¿Qué fortalezas? Vamos a quedarnos en lo alto. La generosidad de las autoras.
De todas las que he mencionado antes, hay varios fenómenos que quiero resaltar para así cerrando y escuchándoos también, ¿no? Uno de ellos, y es las ganas de comentar, de compartir y de aportar de múltiples autoras en distintas partes de la geografía española, y me atrevería a decir que fuera incluso también. Es decir, las autoras como concepto amplio, pero también en las artes escénicas en este caso en concreto, tienen ganas de que sus obras y sus apuestas sean reflejadas, sean compartidas, sean conocidas, estén de alguna manera. Y es muy emocionante comprobar como que en el momento en que abres turno de intercambio y de preguntas, están ahí dispuestas a compartir sus obras, a ser entrevistadas, a darte miles de referentes. Y entonces descubres que no estás tan sola y que a lo mejor tiene sentido todo esto. Luego, por supuesto, fortalezas, nuevas voces y proyectos en la academia con mayúscula, estas jornadas, sin ir más lejos. Sin estas jornadas yo no tendría este foro para compartir este proceso con vosotras. Lo haría a través de redes y llegaría a mis 4 amigos, pero se quedaría en eso. Entonces, bueno, más o menos, gracias a estos proyectos, por supuesto a la labor, a la intensa labor de Alicia y de Ana, pues no tendría tampoco mucho sentido porque dan sentido a lo que estamos haciendo, a las investigadoras, al Instituto de Investigaciones Feministas y muchos otros, a que existen otros referentes culturales, a los grupos de investigación y, por supuesto, al propio entusiasmo. Al final no deja de ser un empeño de autora que busca a las autoras para en este encuentro de fortalecer la genealogía e incluir otras voces. Os he traído 3 muestras muy rápidas, pero que creo que en este estudio de la maternidad, de las artes escénicas contemporáneas escritas por autoras, para romper un poco esta imagen de que solo hay un tipo de maternidad, pues os he traído 3 fragmentos de obras muy distintas. Este de Como una perra en un descampado, en el que si la conocéis la obra, pues seguro que os ha conectado enseguida, pero si no os cuento que habla sobre la pérdida, el duelo perinatal y la pérdida de un bebé, y de muchas otras cosas también, entre otras cosas la violencia obstétrica, el fracaso del amor romántico como construcción también, pero hay algo muy hermoso en este fragmento que he escogido, que es esa búsqueda de la genealogía, que dice algo así, perdonadme por leer esto, pero bueno: ríos embravecidos, barro, jungla espesa, fieras hambrientas, monstruos oscuros y pestilentes, tú eres tú y estás allí, fuerte como todas las que te han precedido, tú y tus muertas como un ejército de panteras, brillantes, sólidas, lúcidas, imborrables, ni un arañazo me harán los monstruos, el barro no me ensuciará, los ríos no me arrastrarán, despistaré a las fieras, la jungla se abrirá a nuestro paso, como diosas de la eternidad llegaremos a la otra orilla, porque no importo yo, sino la cadena de la que formo parte, la tierra y los árboles y la luna. Muy hábilmente, Claudia escoge imágenes de la naturaleza, esa naturaleza a la que estamos sujetas las mujeres desde los orígenes, y lo reconstruye y le da la vuelta y lo convierte en una fortaleza, en una imagen de poder. Y por supuesto la obra transita por otros muchos temas. Traigo otra muestra de la muestra 2, que es este fragmento de Angélica Lidl de Lesiones incompatibles con la vida, precisamente porque trata el tema de la elección de la no maternidad como responsabilidad. En este caso además se sumaría, conocemos la obra de Angélica, ¿no?, el valor añadido de la performance, del propio cuerpo de la performer en escena, de su propia experiencia, de la voz. Todo eso, que quien conoce su obra ya lo sabe, y si no, pues os animo a indagar, pero dice algo así como: a los hijos que no voy a tener, no quiero tener hijos, no quiero ir más lejos, soy una epidemia de resentimiento, no quiero tener hijos, es mi manera de protestar, mi cuerpo es mi protesta, mi cuerpo renuncia a la fertilidad, mi cuerpo es mi protesta contra la sociedad, contra la injusticia, contra el linchamiento, contra la guerra, mi cuerpo es la crítica y el compromiso con el dolor humano, quiero que mi cuerpo sea estéril como mi sufrimiento, mi cuerpo es mi protesta, que nos conecta por supuesto con el famoso Mi cuerpo es mi campo de batalla, tu cuerpo es tu campo de batalla de Bárbara Kruger, esa imagen, fotografía no sé si la conocéis, de 1989, que dice, se titula Sin título, pero debajo es Tu cuerpo es tu campo de batalla, y que creo que es bastante evidente por dónde va, ¿no?, esta indagación en ese momento de Angélica Lidl. Y quería acabar con una muestra de comedia que también existe,
con un fragmento de Tetas de Margot Mezglez, que fue premio laboratorio becada con beca de escritura teatral, el 7º laboratorio de la Fundación SGAE, en el que plantea la premisa fantástica de qué pasaría si el mundo estuviera gobernado por la teta y no por el falo. Y bueno, en este fragmento, en esta escena con la que arranca, plantea a una madre profesional que está dando una conferencia, como yo aquí, y que ante la presencia de su bebé en la sala, pues siente como la leche le va subiendo. Y todo el mundo interior que se desencadena, pues la hipófisis, las hormonas, todo lo que está pasando ahí, mientras ella da una conferencia filológica frente a un concurrido público. Y desde esa mirada, ¿no? de ese dentro fuera, a lo Woody Allen, pero un poquito más allá, pues nos lo refleja y también con mucho humor, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Está increciendo, ¿no? La parte que nos ocupa ya está hablando, las hipófisis están todos hablando, lo sabía, subiendo, Mayday, Mayday, controlen conductos manualmente, niveles 24, 25, 26, 19, 20, 21. Lo mal que lo pasa esa mujer hablando de los orígenes de la literatura y no sé qué, mientras en su cuerpo se están generando, se están desencadenando las hormonas, acaba subiéndole la leche y acaba manchando su camisa. Algo que se pasa muy mal, os lo puedo asegurar. Y es interesante que se convierta en motivo. Además, hay otra escena muy interesante, os recomiendo que la leáis, que es la imagen de la Croix de la libertad guiando al pueblo, ¿no? ¿Cuál es su testimonio? O sea, que ella, Mar lo hizo antes que Rigoberta. No fue la única teta que salió en escena. Entonces, bueno, quiero cerrar porque a lo mejor queréis comentarme algo, o yo qué sé, queréis iros a comer, pero conclusiones, que no son conclusiones, pero había que cerrar de alguna manera. Primero, queda mucho trabajo por hacer. Habéis visto que la maternidad no es la maternidad, son las maternidades, igual que el feminismo no es el feminismo, son los feminismos, que no es una relación fácil, por mucho que lo tengamos claro que es un constructo y que como tal hay que observarlo, no es una relación fácil si además se entrecruza la experiencia personal. Todas y todos, y todas las mujeres nos hemos encontrado con la maternidad, primero porque somos hijas, es así, esta condición no la podemos obviar, y luego porque se espera de nosotras que tomemos partido todo el tiempo, que decidamos si vamos a ser madres, cuándo, de qué modo. Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que hay mucho que solucionar y mucho sobre lo que pensar. Y la segunda conclusión es que estos vacíos teóricos que reflejaba antes, estos problemas, que parecía que todo eran problemas, pero es una búsqueda, forma parte de mi búsqueda, señalan una necesidad social, un desequilibrio que hace falta ponerle nombre e iluminar. Juntas renovamos el imaginario simbólico y los signos que aparecen en escena. Y juntas, juntos, juntes, lo ponemos en marcha, lo aplicamos. Es lo único que quiero decir, así que muchísimas gracias. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Laura. Ay, gracias. Y de verdad ha sido un placer. Me encantaría preguntarte sobre... Son como dos preguntas en una un poco. Primero, sobre las identidades trans, ¿no?, tanto binarias como no binarias. En tu viaje de investigación, si ha habido apariciones o si ha habido algún tipo de acercamiento que te hayas encontrado. Y por otro lado también, como has mencionado, por ejemplo, el ecofeminismo y los feminismos, ¿no?, también cuál es tu perspectiva dentro de la investigación sobre la inclusión de la visión del transfeminismo, ¿no?, de los cuerpos gestantes, no mujer cis, bien hombres trans o bien personas no binarias, porque, por ejemplo, cuando comentabas lo de, citando a Marta, sobre que, se me ha olvidado un poco, sobre el maternazgo, ¿no? Si bien sí, el maternazgo, la identidad de madre puede ser encarnada por cuerpos no necesariamente gestantes o que hayan gestado, sí que comentaba que la capacidad biológica sí que es femenina, pero claro, yo, por ejemplo, desde la perspectiva un poco más transfeminista, no estaría del todo de acuerdo con esa definición, más que nada por la parte de que hay cuerpos que no son femeninos, ¿no?, y cuerpos que son transmasculinos o otras vivencias o identidades que también son gestantes, ¿no? Sí, Nada, claro. como por preguntarte por tu
por tu visión en esto y tu experiencia. Bueno, mi visión va variando. O sea, esto es un proceso que obviamente hoy creo que pienso algo y mañana me convierto en, en otra creyente. No lo sé, es un melón muy grande que daría para otro campo de estudio inmenso. Obviamente hay una realidad que es que está ahí. El transfeminismo es un discurso más y es interesante incorporarlo y no podría dejarlo fuera porque hay autores que están trabajando sobre ello. Ayer estuve en un encuentro con Lola Arias, la dramaturga, directora, creadora plástica y escénica, y precisamente en esta obra que está a puntito de estrenar, Lengua Madre, una de los testimonios o de los performers que incorpora es un chico trans que ha gestado, ¿no? Y es curioso porque era un espacio feminista compartido y se generó polémica y es interesante que haya esa polémica. Yo quiero recogerla. Evidentemente va a ser la trilogía de la tesis. Me dirán, ¿hay que cerrar? Sí, pero está ahí, es una realidad en el que no puede... Si se genera polémica es interesante para investigarlo. O sea, no hay, igual que no hay, gracias, no hay definición de qué es una madre ni qué es la maternidad, y creo que lo enriquecedor es recoger el debate y recoger el conflicto, porque estamos ahora en una etapa de excesiva polarización, ¿no? Que todo el mundo tiene que tenerlo todo muy claro. Sobre todo con todo lo trans hay que tenerlo súper claro. Yo no lo tengo claro, lo cual me hace sentir permanentemente incómoda, porque cuando creo que veo algo de luz, me llega alguien que me cuenta algo, leo algo que me parece igualmente interesante y entonces dudo. Pero esa duda creo que es importante recogerla en el proceso de investigación, porque no sé qué será de este discurso. Quizá lo tendremos superado dentro de 10 años o no. Hemos visto que el problema de la natalidad está dando lugar a otros tipos de maternidades, que hablábamos antes, que incluso maternidades sin la mujer, o sea, sin el cuerpo femenino, ¿no? Llegaremos a eso. Entonces, recogiendo la definición que has dicho, lo de maternazgo y maternaje, y que también conecta mucho con lo del ecofeminismo, ¿no? Los cuidados, la política de los cuidados o la ética de los cuidados. ¿Cómo incorporar? Y esto es un debate conflictivo, yo lo entiendo, porque si la maternidad es difícil de definir, es porque en algún momento hemos asumido que es única. Y cuando se demuestra que no es así, podemos seguir dialogando y encontrar puntos en común o enfadarnos mucho y decir es así y punto, lo cual no es nada enriquecedor y por lo menos en el teatro como espacio político a mí no me interesa. Entonces, yo quiero asumirlo y estoy pensando continuamente en ello, pero no podría darte una definición. Lo que sí que está claro es que existe ya en la representación de muchas creadoras y de muchos... encuentro de momento autores que se signifique como autores y que trabajen estos temas, de momento no estoy encontrando. Es más, autoras trans, entiéndeme, que están empezando a pensar sobre ello, lo cual también nos está indicando un camino y algo que está ahí latiendo, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos investigando. Perdón por no darte ninguna respuesta concreta, pero es que precisamente es un tema que me planteo muy a menudo, ¿no? Desde mi práctica personal y de mi discurso feminista y mi experiencia individual, como autora, por supuesto, a como investigadora. Es un melón que para la próxima jornada... no que se lía. Ay, está escribiendo. Vale. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Pues nada, yo darte las gracias sobre todo y ánimo con la investigación. Y nada, como comentario para ver también qué opinas, que creo que un día lo comentamos en clase, me parece que con Yolanda, sobre las autoras, o sea, las mujeres que escriben, que realmente con el tiempo se dan cuenta de que no quieren ser autoras, que quieren ser autores. Ese es el tema. Sí, porque ese es un tema muy grande. Yo me planteo muchas veces cuáles son los temas de las mujeres, cuáles son los temas, no sé si llamarlos femeninos, feministas, y qué es lo que convierte a una mujer en autora, no en autor. No sé, ¿qué opinas sobre ello? Os recomiendo que leáis un
un ensayo, bueno, es como un artículo, no es un ensayo-artículo de la teórica literario, o sea, la estudiosa de la teoría literario feminista, Toril Moy, que dice por qué las mujeres no quieren ser autoras, o no es exactamente así, pero bueno, si lo ponéis ahí en ese orden, no he traído la referencia concreta, que precisamente dice que hay un fenómeno preocupante, por otro lado, pero de nuevo, digno de investigar, porque las autoras, cuando llevan una cierta trayectoria, miran hacia atrás y dicen, yo no quiero ser autora, yo quiero ser autor. ¿No? Este ingreso en el canon, ¿no? El ser asumidas, como sucede, y esto también es interesante, y yo me lo he planteado, que no quiero incorporar solo autoras que se digan a sí mismas feministas, que está muy bien, yo la primera. Bueno, el burro delante para que no se espante, yo una de ellas, sino aquellas que en su práctica lo son. Por ejemplo, Angélica Lidl no se reconoce especialmente feminista, todo lo contrario. En la Letra Escarlata ahí hubo un debate vivísimo sobre si estaba precisamente boicoteando, ¿no?, el Me Too, pero luego en su práctica sí que lleva a cabo investigaciones feministas, ¿no? Entonces, no sé lo que es la escritura de las mujeres. Como docente llevo años intentando encontrarlo. Como autora voy y vengo, pero desde luego sé que merecemos ser llamadas autoras, sin menoscabo de nuestras posibilidades y sobre todo sin decirlo con la boca pequeña. O sea, creo que hay toda una búsqueda de la identidad, que igual que las madres son muchas otras cosas que madres, o sea, son... como decía Victoria Sau de nuevo, ¿no?, que la madre no existe porque siempre ha sido una función del padre, ¿no? Es decir, que recuperar esa figura de la madre, pero que es otras muchas cosas, sin caer en el mito de la superwoman, es todo un trabajo que las mujeres contemporáneas hemos de abordar. También el ser autora y ser otras muchas cosas sin tener miedo a significarse como tal. Bueno, ya feminismo es otra cosa, ¿no? O sea, ese es otro melón. Pero creo que hay todo un trabajo que tiene que partir de las aulas, que tiene que partir de, no sé si hay marcas de género en la escritura, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, por supuesto, pero también hay que reivindicar, que es lo que dice Toril Moy, hay que reivindicar la experiencia que pasa por lo físico. Hay todo un peso, hay toda una información, hay toda una experiencia que no podemos obviar y que en el mundo trans desde luego no lo obvian, en el hecho de que a mi madre le dijeron que yo era niña. Sí, construcción de género, venga, vamos a entrar en la teoría queer si queréis, todo lo que queráis, pero mi cuerpo, yo me significo como mujer y soy mujer biológica y hay toda una información que no va a tener alguien que no nace ni se le educa en los principios de lo que es una mujer. Por lo tanto, ¿por qué eso tiene menos valor que lo masculino? La pregunta está ahí, no en las afirmaciones ni en saber, sino ¿por qué tiene menos valor? Es muy fácil responderla, pero lo importante es reflexionar profundamente sobre ello. Y el trabajo que nos queda, que nos pertenece a todos, y que nace desde el momento en el que en un centro educativo se tiene que abrir una batalla porque se incorpore autoras en el canon. O sea, ya a partir de ahí, en el momento que, ya lo decía Virginia Woolf con aquello de qué hubiera pasado si la hermana de Shakespeare, ¿no?, hubiera trascendido, ¿no? Pues eso. ¿Qué pasa? Que en el momento que tienes que seleccionar y decir, bueno, pero es que no importa, Caryl Churchill no hace falta leerla, porque está más importante Pinter. Pues eso. Ahí os lo paso también, porque creo que esto es, da la alarma de que no es tan fácil el debate y de que es un camino que tenemos que seguir andando desde la práctica teórica y desde la práctica artística y política, que es lo mismo. Perdón. Me he quedado más ancha que larga. En este espacio, además, que me da un vértigo brutal. Bueno, Laura, muchas gracias. Hola, querida. Me ha pedido Ana que, bueno, que comente, como has hablado de Otoño en Abril, que comente que estamos en la cuarta pared hasta el 26 de febrero, jueves, viernes y sábado a las 8:30. Y respecto a lo que comentabas, o sea, lo que has hablado de la violencia en el parto y de la violencia en
en lo que es dar a luz y todo eso, yo creo que no sé si, o sea, mi pregunta va, no se ve demasiado en obras de teatro porque no se escribe sobre ello o porque el público no está preparado o no quiere ver determinadas cosas en escena. No quiere Ay, oír es una hablar. gran pregunta, ¿eh? Gracias. Esa es una de las grandes preguntas que yo tengo. Cuando hablaba de teatro feminista no era ponerme estupenda, sino que hay una señora llamada Jill Dolan que habla de la espectadora feminista y de la importancia de generar criterios de análisis feministas en las obras que consumimos, ¿no? Y de detectar si realmente hay una representación igualitaria, si se abordan otros temas, y la violencia obstétrica es un gran tema que se silencia continuamente. He mencionado el monólogo de la confianza de Guadalupe Sáenz, que está en valenciano, que se estrenó hace muy poquito y que habla sobre la violencia obstétrica, y yo hasta el momento, quitando temas secundarios, no he encontrado más obras. Seguro que las hay y aquí estoy, dádmelas. Pero es difícil porque, y ahí entra también casi el corazón de este estudio. ¿Qué pasa que no hablemos de ella? Porque no es de ahora la violencia obstétrica, es todo un sistema de violencia que entendemos que se refleja en la violencia obstétrica, en la violencia machista, o sea, hay una violencia interseccional, simbólica por supuesto, y que está en prácticamente el habla, la interacción, en todo. ¿Por qué no se está hablando del tema? Es muy valiente, por ejemplo, Carolina lo aborda, entre otros muchos temas, pero no hay mucha representación. Y mi pregunta es si es porque todavía no hemos asumido ese trauma y no hemos asumido que padecemos violencia obstétrica prácticamente todas las mujeres y por lo tanto asumirse esto es asumirte hija de la violencia, ¿no? Porque claro, de repente estamos como tolerando, yo con mi discurso feminista, llego allí, me tratan fatal y digo, pues me voy con las orejitas agachas pensando que he hecho yo algo mal, o porque todavía no se ha empezado a romper la lanza a favor de otros temas, o porque las hay y realmente no hay representación, o están en salas súper pequeñas en las cuales quedan muy pocos testimonios, pero es un gran melón, gracias por traerlo, porque hace falta hablar de la violencia obstétrica. Os diré, bueno, yo tengo ahí un proyectillo que algún día abordaré cuando me sienta con fuerzas para ello, porque cuando me he puesto a indagar sobre ello y a intentar entrevistar a sanitarios y sanitarias que aceptan la violencia obstétrica como parte de la praxis habitual, pero a título personal. Es decir, sí es verdad, pero a mí no me pidas que hable de esto, ¿no? Porque claro, tenemos como que defendernos, y más ahora la sanidad tal y como está, como para encima andar mellando determinadas prácticas muy violentas contra más de la mitad de la población durante toda la vida, ¿no? Toda la historia. Entonces es incómodo, es un tema muy incómodo, pero también lo es... bueno, muchos otros temas. Vamos a dejarlo ahí porque lo que no os he dicho, por ejemplo, y creo que es interesante resaltar, y es que la maternidad empieza a convertirse en un campo de estudio, en un eje temático, en muchos casos, porque hay actrices que sienten que quieren ser representadas, son ellas las que promueven esas obras, las producen o proponen a alguien, una dramaturga muchas veces, pero que nace de ellas la inquietud. Por esos cuerpos diversos, porque de repente ellas mismas están embarazadas. Hay unas cuantas obras, como Alumbrar, que he mencionado, que además son obras pasajeras, es decir, que se representan mientras la actriz, que ha sido el eje de esa creación, está embarazada y que una vez que da a luz ya no vuelve a representarse. Es interesante, que hace que estas actrices inviertan su tiempo, su dinero, su energía y que apuesten por estos temas y que sean ellas, ¿no? Que no sea desde la autoría, que sea desde la escena, que a su vez se convierten en autoras, por supuesto. Entonces, hay ahí un buen porcentaje que empieza con el cambio de siglo, aunque hemos visto a las antecedentes, ¿no? pero como antecesoras, pero que empieza con el cambio de siglo y que dicen, a ver, tenemos que hablar de esto porque yo estoy embarazada y tengo que trabajar y me interesa que se hable de esto. Ahí os lo dejo, actrices, para que investiguéis. Gracias. Vale, vamos a hacer quizá la última pregunta, Sí, porque es como tarde y sí.
Ay, perdón, por Dios. Y las técnicas enrollado se mucho. tienen que ir también. Vale, No, no, perdón. Nada, simplemente es como una duda o así, en la línea de lo que comentaba Sabela también, de lo de ser autor o ser autora, o no sé qué pregunto, si reivindicar ese espacio de, ¿no? Somos autoras feministas y ocupamos este espacio y buscamos un público feminista, o y hablarles siempre como a un porcentaje de la población, que ya sabemos cuál es, y bueno, esto, ¿no? Cómo transgreder un poco esto y poder hacer teatro feminista que llegue, claro, a otras personas a las que les resultaría, vamos, lo rechazarían si estuviese el apelativo de feminista. No sé, como hacer terrorismo y, ¿sabes? Como, en plan, hacer un Carmen Mola y... O sea, no sé. De la inversa. Claro. Pues no sé, me pregunto. Yo también me lo pregunto, ¿eh? Y aquí hay autoras que seguro que también se lo han preguntado, ¿no? ¿Para quién escribo? Si para quien ya me va a comprar la obra, porque sabe que va a coincidir el discurso con lo que... O para quien no tiene ni idea, ¿cómo lo hago? ¿Qué estrategias utilizo? ¿Utilizo el humor, por ejemplo? ¿Utilizo un tipo de... Bueno, no hemos hablado, ¿no? De la construcción del discurso lineal, de la famosa fábula de Ulises y de contar siempre la misma historia de la misma manera, ¿no? ¿Cómo se podría contar desde otra forma? Entonces, accedo a eso, cuento una historia tradicional, pero luego la dinamito desde dentro, lo cambio desde la estructura, lo hago desde lo más performativo. Hay muchas maneras, pero es una apuesta siempre desde el momento, a lo mejor me caen zapatos ahora por decir esto, pero en el momento que eres una autora y firmas como autora, ya te la está jugando. No seamos pacatos, hay una realidad, las he puesto ahí. O sea, en el momento que yo firmo como Laura, puedo utilizar Carmen Mola, a ver si así me lo compran más, pero en ese momento ya hay una apuesta, ya va a haber alguien que va, porque tendemos a esa tendencia a etiquetar, porque está el binarismo, está lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, está ahí, está en nuestra cultura. Pero yo en el momento que firmo como autora, yo ya sé que hay algo en juego. Que si fuera un autor no habría otra cosa, pero esto no. Entonces, si además me llamo feminista, me estoy jugando algo más. Es un debate con el que creo que nos tenemos que responder día a día, porque además hay algo que conecto con, y ya me callo, con lo que habéis dicho antes, ¿no? Que a veces hay muchas autoras que no se llaman feministas, pero que lo son. Y lo importante... Y por eso me interesa a mí tanto el feminismo radical, ¿no? Ese que va a la raíz, como dice su nombre, es que haya coherencia. Yo me puedo llamar feminista y que mi práctica no lo sea, y es que es muy difícil ser feminista. Ser coherente es muy difícil y ser feminista es requete difícil, nos complica la existencia, pero en la práctica mucho más. Y entonces es mejor la coherencia, encontrar esa coherencia entre un discurso aprendido, que al final puede ser una copia de lo que hemos visto de las demás que nos interesan, y lo que yo me planteo como creadora. Ahí está el compromiso y el riesgo. Me llame feminista o me llame hincha del Atleti. Esa coherencia, que en definitiva es eso, ser coherente. Bueno, más que una pregunta, yo lo único que quería recalcar aquí es que es muy interesante todo lo que está sucediendo y me parece muy rico que podamos hablar de una función como la tuya, que bueno, como donde tú estás participando, Otoño en Abril, que me gusta, me emociona. Llevé a mi hermana porque trabaja con neonatos en un hospital, entonces le dije, tienes que ver esta obra y me la llevé por segunda vez, yo ya la he visto 2 veces. Y sinceramente, sí, habla de violencia obstétrica y está muy bien que hable, porque la violencia obstétrica, por ejemplo, en la mujer, también hay una gran desigualdad en los hospitales. Cuando van las mujeres con según qué síntomas, hay estudios donde se ha hecho el estudio a través de cuáles son lo que les sucede a los hombres, pero en una mujer pueden cambiar a veces los síntomas y hay mujeres que llegan a los hospitales sin saber que les está dando de repente un infarto porque los síntomas son otros, son distintos a los de los hombres. Eso es violencia obstétrica porque no hay el mismo nivel de estudios. Entonces, quiero decir, hay tantas cosas que todavía tenemos que sacar a la luz, que lo primero es sacarlas, luego ya lo podremos nombrar como queramos, ¿no? Pero vamos a sacarlas porque es lo más importante. En cuanto a la estética de la función vuestra, me parece que si habla de eso, yo como espectadora disfruto porque me río, porque lo paso bien, porque paso un rato agradable, aunque esté hablando de violencia obstétrica la función. Quiero decir,
está por encima el hecho en sí del teatro. Entonces eso me parece que es la esencia, ¿no? Por responder también a ti, ¿no? ¿Tiene que ser feminista o no? Pues bueno, no sé, la realidad es que es un tema y que el espectador va a que le abran los ojos sobre temas que no está conociendo aún, ¿no? Y eso es bonito, es para lo que estamos aquí todas y todos, ¿no? Contamos historias. Claro. ¿Cómo cuentes la historia? Bueno, claro, evidentemente puedes contarla lineal, fragmentada, como te dé la gana, de formativo, ¿no? Pero estamos aquí para construir universos y compartirlos y generar preguntas. Al final siempre hay preguntas, sobre todo los signos siempre preguntan. Pero estamos aquí para contar historias, que no se los olvide. Ahora que discutimos luego el concepto de la historia, pero estamos ahí, hacemos teatro por eso, ¿no? Creo. Entonces, gracias por... Estoy viendo los comentarios, estoy tomando nota, gracias a los que estéis allí dando referentes. Vamos a comentar, quizá lo último es leer los comentarios, ¿no? Que nos han escrito desde el chat. Isabel Vallespín dice que ella es una de estas actrices que ha hecho una obra sobre la maternidad y tiene un espectáculo que se llama Oveja que abre melón, en el que intenta repasar todos los cuentos que le contaron sobre la maternidad. Isabel, escríbeme. Así que ya sabes que otra que tienes que citar. Madre mía.